Dios te bendiga en esta mañana. Como siempre, poderoso es el Señor. Bendición, iglesia. Bendición, hermano, amigo, tú que me escuchas por este medio. Que la paz de Cristo sea sobre tu vida. Siempre, recordando que siempre tenemos algo para ti. Siempre tenemos una palabra que nos llena, una palabra que nos motiva. Bien, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en Colosenses 3:12, un texto muy apreciado, muy bonito por cada uno de nosotros. Poderoso es el Señor en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la humildad. ¿Qué es la humildad? La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación a la ausencia del ego. La palabra griega traducida, humildad, es lo que hemos dado lectura, que está en Colosenses 3:12. Y en otros lugares literalmente significa humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos. Mateo 5:3. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5:3. Ahí nos habla de la humildad. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor en esta mañana. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en el espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un prerequisito para el cristiano. Y eso es lo que nosotros debemos de mantener en nuestras vidas. Una humildad para poder estar en este mundo, poder tener la gracia de nuestro Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos humildes. Si en el pasado fuimos soberbios, fuimos iracundos, fuimos altivos, ya tenemos que ponerle a un alto, tenemos que ponerle un paréntesis a nuestra vida y tratar de cambiar, tratar de caminar como Dios quiere que caminemos. Cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, debemos de venir en humildad. Reconocemos que somos pobres y mendigos, que venimos sin nada que ofrecerle a Dios, excepto solamente nuestro pecado y nuestras necesidades de la salvación. Reconocemos nuestra falta de mérito, nuestra completa incapacidad para salvarnos adelante de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra vida. Tenemos que tener humildad para aquel que nos ve, aquel que dialogamos, aquel que nos conoce, vea en nuestras vidas que hemos cambiado y debemos de ser ejemplos para aquellos que vienen atrás de nosotros. Nosotros mismos, entonces, cuando Él ofrece la gracia y la misericordia de Dios, aceptamos con humildad y gratitud. Nos comprometemos con nuestras vidas para Él y para los demás. Morimos a nosotros mismos, al fin de que podamos vivir como una nueva creación en Cristo. Nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestras vidas del pecado por una vida llena de paz, llena de gozo y llena de humildad. Segunda de Corintios 5:17 nos habla la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice en este texto sagrado,
pasaje muy bonito. 2 Corintios 5:17 dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Tenemos que tener rotundamente un cambio en nuestra vida, una actitud de humildad y no vivir doble vida, doble sentido, doble moral. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestros pecados por su justicia, y la vida que ahora vivimos, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios, al cual se entregó a sí mismo para podernos en el Espíritu llevarnos hacia el Padre. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Veamos Gálatas 2:20. ¿Qué tenemos ahí en ese libro? Lo importante, cada uno de nosotros reconozcamos a nuestro Señor y introducido en Él, nosotros podemos también perseverar en la humildad, en lo que Dios nos habla a través de su palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. La palabra de Dios dice, Pablo describe su relación con Cristo en términos de un profundo afecto por su Señor y dependencia de Él. Los que tienen fe en Cristo viven en íntima comunión con Él. ¿Por qué? Porque ya no vivimos para este mundo, sino que vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que siempre recordar, amada iglesia, que de donde Cristo nos sacó cuando nosotros no valíamos nada, cuando nosotros éramos migaja, éramos cosas malas adelante de Él, pero Él en su amor, en su misericordia nos aceptó tal como nosotros somos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no teníamos nada, absolutamente nada que ofrecerle, solamente nuestros pecados hacia Él, y por tanto debemos recordar que siempre debemos de tener humildad adelante de Él. La humildad no solo es necesario para entrar en el reino de los cielos, también es necesario para poder compartir con aquellos que necesitan de nuestro consejo, siempre y cuando en el Espíritu y en humildad. Para ser grande en el reino de los cielos, aquí Jesús es nuestro modelo, así como Él vino para servir, sino para ser servido. Nosotros debemos comprometernos a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de nuestro vida. Así es, iglesia del Señor. Vamos a leer Filipenses 2:3, a ver qué nos enseña, que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. ¿Qué nos dice a causa de la humildad? Humildad tenemos que tener. Dice así, gloria al nombre del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a Él mismo. Eso es lo que quiere que el Señor refleje en nuestras vidas, la humildad, que todo lo que hagamos sea como para nosotros mismos, no con contienda. La humildad, debido al egocentrismo innato de la humildad caída del mundo, no valora el mundo la humildad. Sin embargo, el punto de vista divino de la Biblia acerca de la humanidad y de la salvación de muchísima importancia a la humildad. Ser humilde significa estar consciente de las debilidades humanas y listo a dar al crédito a Dios y a los demás por los logros personales. Se debe ser humilde por ser una criatura inferior
inferior, que no tiene de qué enorgullecerse, sino en el Señor. El creyente depende de Dios en cuanto a la honra, el fruto, y no puede lograr nada que tenga valor permanente sin la ayuda de Dios. Dios vive con los que andan en humildad. Él da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Sus hijos más fervorosos sirven al Señor con humildad. Los creyentes deben vivir en humildad en el espíritu y servir al Señor con toda humildad, y no ser prepotente, y no ser orgulloso, y no ser jactancioso, para poder avanzar y poder seguir en el ministerio que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios, hablando de la humildad. El ser humilde no significa que puede quizá alguien tratar de lograr que tú tengas algún problema, algún estado mental que te está molestando, que quizás eres débil de carácter. No, sino que lo que se está analizando, un punto de vista, es que Cristo es que te está formando y Cristo está logrando que tú tengas lo que Él tiene. Dios ha prometido dar gracias a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste. Proverbios 3:34 y 1 Pedro 5:5. Por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo. Si no exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro propio bien nos humillamos, pero recibimos la benevolencia y recibimos el amor de nuestro Señor Jesucristo a través de la humillación, a través de la humildad que tenemos cada uno de nosotros. Ese es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es humilde a pesar de los grandes dones y entendimiento que ha recibido de parte de la palabra de Dios. Siempre debemos de tener esa humildad en nuestra vida y no se nos suba el ego para poder, en este caso, ser superior que los demás y tratar a los otros como que no estamos de acuerdo en lo que estamos hablando a través de la poderosa y eterna palabra del Señor. El ser humilde implica también que Cristo se gloriará en la gracia de Dios y en la cruz y no en la arrogancia. Filipenses 3, versículo 3:9. Vamos a ver qué nos dice así. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 9 dice así la palabra del Señor: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Siempre la justicia del ser humano es a través de la fe, y esa fe viene porque buscamos a Dios en humildad. Y eso es lo que nos enseña en esta mañana la poderosa palabra del Señor. El ser humilde, mis santos hermanos, nos lleva y nos capacita a tener una mente sana, una mente generosa, una mente tranquila, y podemos realizar todas nuestras actividades, todos nuestros deberes a través de la humildad. Y la humildad es lo que a Dios le agrada, la humildad es lo que a Dios le complace. Al hombre arrogante, al hombre iracundo, al hombre jactancioso, Dios lo mira de lejos. Igualmente al orgulloso, y muchas veces somos y no tenemos nada. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser siempre humildes y vivir en gratitud adelante del Señor. Bien, hemos hecho un pequeño estudio hablando de la humildad, y vamos a orar en esta mañana, como siempre, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, sabiendo que esta palabra no retorne vacía y que haga efecto para el crecimiento de nuestra vida. Señor y buen Dios, Padre Santo, en esta mañana pedimos perdón, pedimos misericordia por nuestras vidas. Soberano Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad,
nos guíe a toda justicia y que nos ayude y que nos dé fuerza espiritual para poder crecer y poder avanzar día a día, Señor. Guárdanos de todo peligro, guárdanos de todo mal, mi Dios de la gloria. Enviamos palabras de sanidad a aquellas vidas que están postradas, Padre, en el lecho de dolor. Señor, pedimos misericordia por nuestros familiares que están imposibilitados en cualquier área de salud, enfermos por cualquier situación. Mi Dios de la gloria, apiádate de ellos, Señor. Sana, restaura su vida, Padre, dando una oportunidad más de vida, Señor, para poder confesarnos delante de ti, Señor. Padre, bendice al huérfano, a la viuda, al niño, al desamparado, al mendigo, al que tiene necesidad de una palabra en esta mañana, Señor, mi Dios de la gloria. Bendición para cada enfermo, Señor, en cada hospital, en cada clínica, en cada maternidad, en cada hogar, Señor mío y Dios nuestro. Libértanos, Padre Santo, de las garras del enemigo, mi Dios de la gloria, en esta mañana. Padre Santo, bendice a nuestros familiares, bendice a nuestros hijos, en cualquier parte que donde estén, mi Dios de la gloria. Cuídanos en este día. Oramos por los desamparados, oramos por el drogadicto, por aquel que se aferra a la droga. Oramos por las prostitutas, por los homosexuales, Señor. Oramos, Señor, mi Dios de la gloria, por cada ministerio. Oh Espíritu Santo, llégate a cada vida. Levanta cada vida, restaura cada alma, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. Gracias por todo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.